Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor, y serán fuertes. Busquen su rostro, sin descanso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo. Han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios. Por eso quedarás hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha constituido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presente sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso, volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 113. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen, y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio, y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel.
Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que ha traído al mundo la luz de la misericordia para todos. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que a través de la palabra sintamos la presencia de Dios. En efecto, aun cuando escuchamos la palabra por un medio como la radio, la televisión, cuando la palabra es verdadera, cuando la palabra no es manipulada por predicaciones falsas, sino es la palabra que nos da nuestra madre y maestra, la Iglesia Católica, esa palabra hace presente al Señor. Por ello decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra que es Jesucristo el Señor. La palabra que, lo volvemos a decir muchas veces, no es que sea la Biblia materialmente, sino lo que se contiene en ella. Como naturalmente nosotros sabemos, aunque es muy diferente, ¿verdad? La Eucaristía sí es el cuerpo y sangre de Cristo, el pan ya no es pan. Y también en la Escritura diríamos que las letras pues como que velan la palabra, pero ahí está su presencia. Una presencia que nos invita a una opción: el Dios verdadero o los falsos dioses. Hoy se nos presentan esas dos decisiones. En primer lugar, los falsos dioses. Comentábamos con una persona lo que quiere decir ídolo. Ídolo es un Dios que no existe, pero que tú lo creas. Tú haces ídolo, por ejemplo, el dinero, por ejemplo, el placer, el poder. Son ídolos que al final terminan dominándonos y al final nos manejan y nosotros también nos manejamos. Oseas, el profeta cuyo nombre quiere decir salvación, hoy da un mensaje muy duro a los reyes de Israel, ¿no? Con su oro y con su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Y miren qué interesante, porque aquí hay un proverbio que se usa mucho en castellano: siembran vientos y cosecharán tempestades. Ese es un camino lógico, ¿no? Tú comienzas insultando y del insulto se llega al golpe, del golpe se llega a la guerra, de la guerra se llega a la muerte. Siempre hay una consecuencia peor, y parte de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestros ídolos. El ídolo pues nosotros lo creamos y creemos manejarlo, pero al final pues nos dominan esos ídolos, decía el placer, la riqueza, el poder, el orgullo, la soberbia. ¿Qué ídolos tendremos en el corazón? Pero Jesús es el que revela el Dios verdadero. ¿Y cómo lo revela? Lo revela cuando Él expulsa a los demonios, hace bien a todos las personas, pero hay quienes no le creen y dicen: este expulsa a los demonios con autoridad del príncipe de los demonios. Imagínense, ¿no?
Esos hombres tenían en el corazón un ídolo que era la soberbia, el odio a Jesús. Un odio, hermanos, que sigue dándose a través de los siglos hacia la Iglesia. Cuando la Iglesia defiende la vida, la justicia, la libertad, la Iglesia no es una instancia política, no es un partido, no es un grupo científico. Es una simple servidora de la verdad. Ahí vienen los golpes. No, estos hacen esto porque son esto. Son comunistas o son capitalistas, en fin, bueno, siempre se ponen etiquetas a la Iglesia, pero Jesús ciertamente sigue él su ministerio, y al ver tanta gente que sufría, se compadece, porque estaban como ovejas sin pastor, y pide que se ore para que haya más obreros en la mies. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos en el corazón ídolos creados por nosotros, a los cuales le damos culto con todas nuestras fuerzas? Como digo, la riqueza, por ejemplo, el materialismo. La riqueza en sí misma es buena o mala, depende del uso que hagas tú. Los placeres del mundo, en fin, o tenemos el Dios verdadero, el Dios de la misericordia. Y en segundo lugar, cuando hablan mal de Jesús y de su Iglesia, que son lo mismo, ¿no? Porque Él es el cuerpo, Él es la cabeza, la Iglesia es el cuerpo. ¿Cómo nos quedamos nosotros? Muchas veces hablan mal y dicen, estos hablan porque son unos enemigos de la libertad, están aliados con saber qué poderes. Nos quedamos callados con pena de decir la palabra justa por defender ese nombre de Jesucristo de la Iglesia. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es rechazado, al cual se atribuye el mal y no el bien, y le decimos, oh Cristo, no queremos ser como aquellos que no quieren abrir los ojos, y viendo tu misericordia y viendo tu bondad, pues te rechazan, te acusan de actuar en nombre del mal. Así pasa con tu Iglesia, la acusan de hablar en nombre de una esclavitud, de unas falsas ideas, cuando la Iglesia es simplemente servidora de la luz, dando la fuerza de sentir tu misericordia para con muchos que están como ovejas sin pastor, y manda abundantes obreros a tu mies. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación tenemos en el Salmo 113, nosotros confiamos en el Señor. Qué hermoso esto, porque es ya una decisión. Confiar es necesario, confiar en alguien o en algo, pero el problema es no equivocarse en quien hemos puesto nuestra confianza. Falla la humanidad, falla lo material, confiemos en Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está siendo rechazado por esos grandes sabios de la religión, y nosotros en el corazón verdaderamente repitamos esta frase, contemplando en silencio, nosotros confiamos en el Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos compromisos. Revisar nuestras idolatrías, porque a veces tenemos unos ídolos que nos dominan, nos guían, entre comillas, y no nos damos cuenta, pero a veces salta la ira, salta el interés materialista, salta la pasión y nos arrastra. Y en segundo lugar, pues rechazando esos ídolos, conocer el nombre de Jesús mejor, conocerlo a Él mejor, saber que este Dios que no se cansa, dice, de hacer misericordia porque tiene compasión de nosotros. Y verdaderamente, queridos hermanos, pedir para que no falten obreros, misioneros, vocaciones a la mies del Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual,
lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.